Bien, pues como ayer les decíamos, este año, que por un lado estamos celebrando el año jubilar por el tercer centenario de la canonización de San Juan de la Cruz y el primer centenario de su doctorado, y también celebramos el cuarto centenario de la muerte de la beata Ana de San Bartolomé, la secretaria y la enfermera de Santa Teresa. Hemos querido en las conferencias cuaresmales pues tratar sobre ellos dos. Entonces, para ello tenemos hoy a Juan Antonio Marcos. Juan Antonio Marcos es doctor en Filología Hispánica y es licenciado en Teología y es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas de Teología Espiritual y de diversas materias relacionadas con la teología espiritual. Ha estudiado a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, apoyándose también en ese saber de la filología. Es autor de varios libros: Un viaje a la libertad, sobre San Juan de la Cruz; Un viaje a la plenitud, sobre Santa Teresa de Jesús; La mística como atención amorosa, y otras múltiples colaboraciones y en obras colectivas. Es uno de los colaboradores habituales de la revista de espiritualidad. Es, pues en definitiva, un buen conocedor de San Juan de la Cruz, y por eso pues hoy le hemos pedido que nos hable de San Juan de la Cruz, que en este tiempo de Cuaresma lo ilumine desde la noche oscura, esa noche oscura como noche amable, que nos puede ayudar a contemplar la Cuaresma en clave de Pascua. Y bien, pues sin más dilaciones le dejo la palabra a él. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias, Antonio, por tus palabras de presentación y gracias a ustedes por acercarse aquí a compartir también este momento en torno a algunos aspectos del pensamiento, de la experiencia de Dios en San Juan de la Cruz, ¿no? Lo que yo quería compartir hoy es una pequeña reflexión. Casi comienzo pidiendo perdón, porque es en plan poético, es decir, va a estar la poesía muy presente, ¿no? Entonces no pasa nada si las fotocopias no llegan a todos tampoco, porque de lo que se trataría es de hacer un recorrido teniendo como excusa algunas estrofas de la noche, algunas referencias del cántico y algunos versos especialmente, para hablar de la Cuaresma, para hablar de la Pascua, del Triduo Pascual, y desde ahí de la vida toda, porque yo creo que en el jueves, viernes y sábado santos, en la Cuaresma, está la vida entera, el viaje de la vida humana. Entonces, vamos a comenzar, para crear un poco de clima, aunque espero no enrollarme mucho, escuchando unos versos que son muy conocidos también, pero que no son de San Juan de la Cruz. Los tienen ahí al principio, pero sí están inspirados en San Juan de la Cruz. De este poeta, Luis Rosales: de noche iremos, de noche, sin luna iremos, sin luna, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra. La noche, la fuente, la sed nos remiten un poco a Juan de la Cruz. Espero que se escuche bien. Vamos a ver un poco. Tenemos aquí este sistema. Para encontrar la fuente
sed nos alumbra. Bueno, lo importante de escuchar la poesía y de escuchar una versión cantada es que ayuda muchísimo a interiorizarla. Si uno va dando un paseo, por ejemplo, y va escuchándolo como un mantra una y otra vez, de alguna forma se convierte poco a poco en una segunda naturaleza en cada persona. Y somos capaces de asimilarla, interiorizarla, vivirla de una manera nueva, yo diría. Por eso es tan importante a veces escuchar la buena poesía, evidentemente, y, si es posible, en versiones cantadas. Al fin y al cabo, la lírica es eso, la lira de Orfeo, algo para ser cantado, ¿no? Entonces, mi idea es compartir un poco tres momentos claves, que es el Triduo Pascual, y cómo eso se puede convertir también en un foco para leer toda la Cuaresma. Y yo diría que para leer la vida entera, es decir, la vida toda. Al fin y al cabo, detrás del llamado Triduo Pascual no está más que un misterio de amor, en último término, un misterio de amor, ¿no? Y yo lo voy a recorrer un poco ayudado por algunos versos de Juan de la Cruz. Ahí tienen un pequeño esquema que remiten a esos 3 días claves. La noche amable, ahí estaría el amor comprometido, Jueves Santo. En segundo lugar, la noche oscura de Dios, porque Dios también tuvo su noche oscura, Gesemaní, la cruz. El amor fiel, Viernes Santo, el amor fiel. Y en tercer lugar estaría la noche dichosa, el callado amor. Podríamos hablar del silencio del sábado, ¿no? Que culmina un poco en la vigilia pascual, el domingo de resurrección. Quizá podríamos hablar ahí de la noche serena, de la noche serena. Bien, les he puesto también ahí una pequeña cita, hay muchísimas que se podrían poner, para, de alguna forma, destacar el valor de la poesía de Juan de la Cruz. En este caso es de un autor muy conocido por todos, argentino, Jorge Luis Borges, que llegó a decir eso que tienen ahí escrito: de todos los hombres que han usado la lengua española para fines de la poesía, San Juan de la Cruz es el más grande. Evidentemente, estas afirmaciones siempre tienen algo de subjetivo, pero muchos estudiosos de la poesía de Juan de la Cruz coinciden con esto. Entonces vamos a hacer ese pequeño viaje, ese pequeño recorrido, comenzando por el primer punto, que sería la noche amable, el amor comprometido, ese momento del Jueves Santo. Hay 2 aspectos que son fundamentales en el Jueves Santo, que son la Eucaristía, la Última Cena, y el mandamiento del amor, si recuerdan. Entonces se trataría de recordar un poco esto como 2 elementos que son
esenciales en la vida cristiana, es decir, claves. Son como el cimiento casi de la vida cristiana, el amor y la Eucaristía, ¿no? Yo creo que esa noche se podría designar muy bien con esas palabras de Juan de la Cruz que tienen recogidas en esa estrofa del poema de la noche. Es la estrofa 5. Me he permitido cambiar el orden de las estrofas para adaptarlo a esta visión por una razón muy simple, porque San Juan de la Cruz nos da permiso para ello. En el prólogo del Cántico Espiritual lo dice. La poesía que yo he escrito, dice él, es una poesía abierta. Por lo tanto, cada uno que la lea con absoluta libertad, que la interprete también con una enorme libertad. Recuerdo esa estrofa 5 que tienen ahí recogida. Oh noche que guiaste, oh noche amable, más que la alborada. Oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Bien, dos palabras un poco sobre esta estrofa. Esta estrofa nos sitúa dentro del poema de la noche en un tiempo en el que la acción se congela, en cierto sentido. Muchos lo han relacionado con la vigilia pascual. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada. Pero también es legítimo conectarla con el Jueves Santo, porque es la noche del amor. Al fin y al cabo, cuando hablamos de amable, la palabra amable viene de amor y está íntimamente conectada al amor. Probablemente en esta estrofa la clave, o una de las claves fundamentales, esté también en los dos últimos versos. Amado con amada, amada en el amado transformada. Es lo que un poco los críticos literarios de la poesía llaman un quiasmo, ahí en forma de X, ¿no? Que en realidad hace esos dos versos casi estamos visualizando el abrazo de los enamorados. Evidentemente, Juan de la Cruz está hablando del abrazo entre el alma y Dios. Y junto a ese abrazo, evidentemente, está también la experiencia de la transformación del amor. Bien, pues en el Jueves Santo y también en textos de Juan de la Cruz les he puesto los que me parecen los dos más significativos. Con toda seguridad hay otros muchos, pero yo quería centrarnos en unas pocas cosas, ¿no? Es decir, yo soy cada día más partidario del minimalismo. El minimalismo también espiritual. Es decir, no estar picoteando en 1000 sitios, que es lo que hacemos muchas veces, o lo que a veces yo digo en plan coloquial, ir de tapas espirituales. Un fin de semana aquí, ahora un curso no sé dónde, ahora me voy al Tíbet a hacer otra semana de no sé cuál. Probablemente hay una época de la vida en que hay que hacer eso, no digo que no. Pero llega un momento en que hay que optar por el minimalismo espiritual, es decir, unas pocas cosas verdaderas, pero que tienen el poder de llenar la vida, que tienen el poder de transformar nuestra existencia. Por eso yo les he puesto ahí, al hablar de la Eucaristía, dos textos de Juan de la Cruz que me parece que son muy poderosos. Fíjense que estamos en el Jueves Santo. El primer texto es del Cántico Espiritual, es muy conocido, y es ese verso que dice la cena que recrea y enamora. Como sabemos, este es el último verso de dos estrofas del Cántico Espiritual. Esas dos estrofas que son propiamente una canción de amor de la amada. En un momento determinado, anterior, se ha dado el encuentro, un encuentro amoroso entre el alma y Dios, entre el hombre y Dios, y después va a aparecer un canto de amor, pronunciado por la amada. Es esas estrofas que empiezan diciendo: mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos. Es una identificación casi con la naturaleza, y en esa larga enumeración, precisamente el último verso sería el que a nosotros ahora nos interesa: la cena que recrea y enamora. Evidentemente, San Juan de la Cruz, cuando comenta un poco este verso, también hace algunas referencias, pero es legítimo conectar este verso. Yo creo que es una de las definiciones más afortunadas, más fascinantes que se ha dado de la Eucaristía. Ha habido muchas en la historia, es verdad, desde San Agustín, pasando por Santo Tomás de Aquino, o terminando en autores del siglo XX como este jesuita científico Teilhard de Chardin.
en la misa sobre el mundo, ¿no? Pero esta de Juan de la Cruz tiene una fuerza especial. Hablar de la Eucaristía, que es un elemento nuclear en nuestra vivencia de lo cristiano, como la cena que recrea y enamora. La cena es un complemento esencial en cualquier encuentro de enamorados. Si hay un encuentro de enamorados, lo primero es una buena cena y un buen restaurante, ¿no? Por lo mismo aquí, es decir, la cena está recordando ese encuentro entre el ser humano y Dios, entre la persona y Dios. Pero fíjense que junto a ese sustantivo que es la cena aparece una caracterización inmediata de ese poder que tiene esta cena, que recrea y enamora. Recrear significaba dos cosas entre nosotros hoy, pero también especialmente en el siglo XVI. Es volver a crear, y en este sentido es transformar. Yo creo que cuando la Eucaristía se vive de veras y de corazón, esto lo dice San Juan de la Cruz varias veces en sus obras, de veras y de corazón, siempre termina por transformarnos. Siempre cambia algo de nuestra vida, ¿no? La Eucaristía es como un bosque inmenso de árboles frutales. Yo siempre digo, lo importante es que cuando termine la Eucaristía, que nos llevemos por lo menos pues un par de peras o una buena manzana de ese árbol enorme, ¿no? Que no siempre uno puede estar atento a todo, ni vivir todo con la misma intensidad, densidad y profundidad, ¿no? Pero es la cena que nos transforma. Y recrear está también relacionado con otra palabra, que es recreación. Es una fiesta. Es una fiesta. Y hay que recuperar esa dimensión de lo gratuito, lo no rentable, lo no útil, el juego. Pertenece al mundo de lo lúdico, del juego, de lo absolutamente gratuito. Y finalmente el verbo que utiliza San Juan de la Cruz, enamorar. La Eucaristía tiene el poder de enamorarnos. Fíjense que la palabra enamorar está conectada con una preposición en amor. Los enamorados son los que viven en otra dimensión, los que viven en otro mundo casi. Pues algo parecido es la verdadera Eucaristía. Nos sitúa en otro mundo, en otro espacio, que es el mundo de Dios, el mundo del amor. Al fin y al cabo, si la naturaleza de Dios es el amor, primera carta de Juan, eso significa que la Eucaristía tiene el poder de situarnos en el país divino, en los territorios divinos, que es el mundo de Dios, en el ámbito y en la esfera del amor. San Juan de la Cruz habla también, yo lo tenía aquí, pero no quiero entretenerme, habla también de la Eucaristía un poco en otro de sus poemas, La Fonte. Que es la fonte que emana y corre. Casi al final de ese poema escribe: aquella viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo. Viva fuente, pan de vida. Bueno, probablemente para verla ahí hace falta tener ojos de fe. Y quizás esa es la invitación que hay detrás de esto en San Juan de la Cruz. Pero junto a la cena, a la Eucaristía, el otro gran aspecto de este primer momento es el amor. Hablar del amor en San Juan de la Cruz podríamos estar aquí 24 horas y no terminaríamos. Pero yo he seleccionado solo un texto muy conocido, que es el que tienen ahí recogido también del cántico espiritual. Probablemente haya que conectarlo con otro. El tema del amor es clave en el Jueves Santo, como todos sabemos, y está íntimamente conectado con el lavatorio de los pies también. Lavar los pies, que es el oficio que hace Jesús, un oficio de esclavos, en ese día del Jueves Santo. Esa escena, que probablemente es un auténtico sacramento, olvidado por la Iglesia, es un auténtico sacramento, nos está recordando algo fundamental en la vida creyente. No es lavándonos como nos vamos a purificar, no es lavándonos como nos vamos a purificar, sino lavando los pies a los demás. Esa es la forma más cristiana de purificar nuestra vida, de transformar nuestra existencia. O dicho de otra manera, no tenemos que santificarnos para después darnos. Es dándonos como nos santificamos. Es dándonos, con nuestras fragilidades, que todos las tenemos, con nuestras cegueras, con nuestras limitaciones, pero ahí estaría la clave. Bien, pues ahí tienen dos textos, yo creo, de Juan de la Cruz para sintetizar mucho esta dimensión, que uno es este, que tienen ahí recogido del cántico espiritual, es esa estrofa que empieza diciendo: mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio.
que ya solo en amar es mi ejercicio. Fíjense que ahí el amor aparece como un ejercicio, y esto es fundamental en Juan de la Cruz. El amor no es un mero sentimiento. Uno puede tener los más bellos sentimientos y no saber lo que es el amor. Amar es actuar, amar es hacer algo por los demás. Esto aparece muy bien recogido, bíblicamente hablando, en la parábola del buen samaritano. El buen samaritano lo que primero que hace es sentir algo ante el herido del camino, siente compasión. Pero inmediatamente la parábola está llena de verbos de acción. Lo cura, llama al 112, paga todos los gastos, es decir, los verbos de acción se acumulan, ¿no? ¿Por qué? Porque amar es actuar, amar es hacer algo. Por eso San Juan de la Cruz dice que ya solo en amar es mi ejercicio. Recuerden ese otro texto suyo muy conocido, que ahora lo comentaré brevemente, de uno de los dichos de Luz y Amor. A la tarde te examinarán en el amor. Bien, sí quiero que esto quede muy claro, porque me parece que es fundamental en San Juan de la Cruz. Cuando él comenta este verso del cántico, que ya solo en amar es mi ejercicio, voy a leer algún texto suyo, dice, en ese momento dice, ya para la persona todo se mueve por amor, y en el amor, haciendo todo lo que hago por amor, y padeciendo todo lo que padezco con sabor de amor. Dichosa vida y dichoso estado, y dichosa el alma que a él llega. Ordinariamente anda en unión de amor con Dios. Fíjense, ordinariamente. El amor ya no es algo puntual, no es algo que se vive en intermitencias, sino en algo habitual, algo cotidiano. Un poco más adelante, en ese mismo comentario, tiene una de las citas más conocidas sobre el tema del amor. Cuando Juan de la Cruz dice, al fin, para este fin de amor, fuimos criados. Esa sería la finalidad última de la vida humana. Es importante en Juan de la Cruz destacar que el amor es eso, un ejercicio. Es una acción, es un compromiso. En una de sus cartas va a escribir, tener sentimientos no es amar. El sentimiento solo es el primer paso. Pero los sentimientos, si son verdaderos, tienen que llevar al compromiso. Y si no, automáticamente hay que sospechar de ellos. Una persona que llora mucho porque ve mucho dolor en el mundo, pero luego no hace nada, o no hacemos nada, evidentemente no ha comprendido nada del amor. San Juan de la Cruz dirá, amar, a veces es bonito ver en los autores de esta época del siglo XVI, muchas veces no sabemos lo que es el amor. Lo dice Teresa en un texto muy irónico, dice, y probablemente no sabemos lo que es el amor, y no me extrañaría, dice ella. Pero saber lo que no es el amor. Juan de la Cruz dirá, amar no es tener sentimientos, es mucho más. Teresa de Jesús dirá, amar no es pensar mucho. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar de verdad, actuar. Ignacio de Loyola, en esta misma época, San Ignacio de Loyola dirá, el amor no es cuestión de palabras. Uno puede tener muy bonitas palabras, pero si luego no cuida al que está enfermo, no sabe lo que es el amor. Y ese otro gran reformador, que era Martín Lutero, decía que no basta con la fe. No basta con la fe. La fe verdadera tiene que llevar al compromiso y al amor. Y lo repetía una y otra vez en sus últimos sermones. Lutero también. Fíjense que todos estos autores, Lutero que era agustino, que fue agustino, ¿no?, antes de empezar la Reforma protestante, todos estos autores se mueven en una línea muy parecida. Y luego está ese texto famoso de Juan de la Cruz, Dicho de Luz y Amor 59, que sería un poco otro aspecto clave del amor. A la tarde te examinarán en el amor. Es muy bonito porque nos recuerda algo importante. Mucha gente lo cita diciendo a la tarde de la vida, pero San Juan de la Cruz nunca escribió eso. Como decía ya el padre José Vicente, es a la tarde de cada día. Eso es lo que está implícito. A la tarde de cada día Dios nos va a examinar. Y el dicho de Luz y Amor sigue, aprende a amar como Dios quiere ser amado. Es decir, aprende a amar como ama Dios. Y esto está conectado íntimamente con el mandamiento del amor cristiano. Es decir, cuando Jesús deja el mandamiento del amor, dice, amaos como yo os he amado. El modelo es Jesús. No es ni tan siquiera San Francisco, ni San Juan de la Cruz, por supuesto. San Juan de la Cruz tiene un dicho de Luz y Amor que dice, no imites a ningún hombre, por santo que sea, a ninguno. Imita a Cristo y nunca te equivocarás.
Fíjense que ahí tendríamos otro aspecto clave de la espiritualidad del siglo XVI, presente en todos los grandes autores de la época. Poner en el centro a Cristo, conectar de verdad con ese Cristo. Bueno, eso ahí para que veamos algunas notas de ese primer punto. Vamos a pasar al segundo. El segundo punto sería el tema de la noche oscura. Nos situamos un poco pasamos del amor como compromiso al amor fiel. Esto es fundamental. La fidelidad en el camino del amor. Nos situamos en el Viernes Santo. El Viernes Santo. Todos podemos recordar del Viernes Santo Getsemaní, que nos sitúa un poco en el umbral, en la entrada, en el portal, en el pórtico de acceso al Viernes Santo y la cruz. Detrás de esto está también el tema de los miedos, hablaremos un poquito ahora de ello, y evidentemente si vamos a San Juan de la Cruz, pues podemos recordar un poema muy conocido suyo, El Pastorcico. No hace mucho hacía un comentario estupendo de este poema el padre Secundino Castro, en una conferencia que tienen en YouTube y que la pueden escuchar ahí. Bien, pues para este segundo momento de la noche oscura, el Viernes Santo, la noche oscura de Dios, hay que decirlo así. Entonces escribió un artículo muy bonito, un carmelita que ya murió hace unos años, Santiago Guerra, que se titulaba así, La noche oscura de Dios. Bien, pues esto está inspirado un poco en la primera estrofa del poema de la noche. No solo en la primera estrofa, sino en el primer verso. En una noche oscura, que lo tienen ahí. Yo tenía aquí versiones cantadas, pero no vamos a escucharlas porque si no nos pueden dar las uvas aquí. Entonces, ese poema, en una noche oscura, con ansias, en amores inflamada. Oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Esa noche oscura es el Viernes Santo. Y San Juan de la Cruz habla de una necesidad muy importante en la vida creyente, que es salir. Salir sin ser notada. Salir es hacer un éxodo liberador. Es salir del ego narcisista que todos tenemos, es salir del mundo de apegos y ataduras, del que todos somos esclavos muchas veces, y de alguna forma identificarnos con el protagonista de este poema, que es una mujer. Es una mujer que se escapa de noche para encontrarse con su amante. Era un escándalo en aquella época, en el siglo XVI, una mujer que se escapase por la noche sin permiso de nadie, de su casa, simplemente para encontrarse con su amante. Pero esa es la literalidad del poema. Todos sabemos que San Juan de la Cruz está hablando del alma, ¿no? Y del encuentro con Dios. Pero en realidad aquí lo que hay es una mujer autónoma y liberada. Libre. Que se siente libre. Es decir, San Juan de la Cruz se llevó mejor con las mujeres que con los hombres. Esa es la realidad, ¿no? Y dialogó mucho más con ellas. Yo creo que hizo en su época algo que fue un poco revolucionario, auténticos seminarios con mujeres, ¿no? Para hablar de espiritualidad y de la experiencia de Dios. Evidentemente, en el poema se nos está recordando que esa mujer hoy somos nosotros, que todos tenemos que hacer esa aventura liberadora, que todos estamos llamados a salir de ese ego narcisista en torno al que vivimos. El ego es muy grande, puede ser hacer un falso dios de la cultura, la idolatría de la ciencia, hacer un falso dios del dinero, el poder, del tener, del saber. Es decir, todos esos son los falsos dioses que nos acechan a todos, ¿no? Y San Juan de la Cruz invita a hacer ese proceso de liberación, de éxodo. Y aquí tendríamos dos aspectos claves, Getsemaní y la cruz. Getsemaní y la cruz. El Jueves Santo nos sitúa un poco en un problema que es un misterio, que es el problema del mal y del sufrimiento. No tenemos respuesta, yo creo, si somos honestos, al porqué del mal, del sufrimiento, de las guerras, por qué tienen que morir ahora miles, cientos de miles de jóvenes en guerras como Ucrania u otras guerras que estamos iniciando. Es decir, es blasfemo. Es decir, nuestras guerras son una auténtica blasfemia. Antiguamente se hablaba de esto de guerras santas, ¿no? No hay nada más blasfemo que de hablar de una guerra santa. Como decía un gran poeta italiano, toda guerra entre seres humanos, a los ojos de Dios, es una guerra civil. Porque si Dios es Padre de todos, a quien matamos siempre es a un hermano, siempre. Y esto se explica así o no hay otra forma de explicarlo, ¿no?
Por eso es tan importante también reflexionar sobre el tema del dolor, del sufrimiento, el tema de Getsemaní. Para decirlo en pocas palabras, en el jardín de Getsemaní, donde entra Jesús, ¿no?, donde experimenta cierta desesperación. Mi alma está triste hasta la muerte. Yo siempre digo, si uno compara a Jesús con Sócrates, Sócrates sale ganando. Muere con mucha más dignidad. Se toma la cicuta y muere sin ningún agobio, ninguna angustia. Y sin embargo, la muerte de Jesús nos toca más a todos, porque nos identificamos más. El tipo de muerte o la experiencia que sufre en Getsemaní, ¿no? Evidentemente Jesús tuvo miedo, y eso es lo fascinante de Jesús, como miedo tenemos nosotros. Y en Getsemaní, ¿qué es lo que aprendemos en esa noche oscura de Dios? Para resumirlo en pocas palabras. En Getsemaní yo creo que aprendemos algo fundamental para la vida humana, que Dios no nos va a liberar de las cruces ni de los miedos. Pero si nos encontramos y nos abrimos de verdad a Dios, podemos descubrir una manera de integrar los miedos y trascenderlos. Para resumir mucho, la gran enseñanza yo creo que está detrás de Getsemaní es la siguiente. Si el miedo es poderoso, el amor de Dios es todopoderoso. Jesús, en un momento determinado, se ve casi incapaz de asumir los miedos. El Evangelio de Lucas llega a decir que sudaba goterones de sangre. Es decir, que el miedo fue real, es decir, muy poderoso. Pero en el momento en que se abre al amor de Dios, al amor del Padre, integra el miedo y lo trasciende. Pero la muerte sigue ahí en el horizonte. Dios no le va a liberar de la muerte. Le va a dar una fuerza, que es la fuerza que viene de su amor, ¿no? Y quizás esa es la clave de esa experiencia de Getsemaní. Y junto a Getsemaní, la otra gran experiencia es la cruz, como todos sabemos, ¿no? La cruz, ¿qué es en el fondo lo que representa? La opción radical de Jesús por el camino del amor, por ser fiel al camino del amor. Aunque los hombres le pongan una cruz. La cruz no la puso Dios, por descontado. Si hubiera hecho eso, sería un malvado. No merecería la pena creer en un Dios que se dedica a ponernos cruces o a mandarnos pruebas. La carta a Santiago lo dice, Dios no manda pruebas a nadie. Y las tentaciones de Jesús, como escuchábamos no hace mucho, el domingo, vienen del demonio, no de Dios. Vienen de Satanás, ¿no? Entonces ahí tendríamos un poco... Entonces, ¿qué es la cruz en el fondo? Es la fidelidad al camino del amor, aunque te pongan una cruz. Pero Jesús permaneció fiel al camino del amor. Entonces, fidelidad sería la primera nota. Segunda nota es la solidaridad. Jesús muere en solidaridad con todos los que sufren en este mundo. Para que en adelante ya nadie se sienta solo. Nadie. En su dolor y en su sufrimiento. Y finalmente, a pesar de la crisis inicial de Getsemaní, Jesús muere en confianza. Es decir, da el salto de la fe, se abre un amor más grande y el final de Jesús no va a ser un naufragio, sino más bien la confianza en que la última palabra la va a tener Dios. Y que a pesar de todo esto va a terminar bien. Va a haber como dicen las películas, un happy end. Un final feliz. Tiene que haber un final feliz. Porque la última palabra solo la va a tener Dios. Y nadie más. Ninguna iglesia, ningún ser humano va a tener la última palabra. Gracias a Dios. Es una ventaja que tenemos los cristianos, saber que la última palabra solo la tendrá Dios. Exclusivamente y nadie más, ¿no? Y ahí estaría en este sentido el poema del Pastorcico. Pastorcico, que es un poema muy bonito de Juan de la Cruz, en realidad nos está hablando de un suicidio. Lo digo así para llamar la atención. Es un suicidio por amor. Porque la última estrofa, que es lo único original de San Juan de la Cruz, esa que dice: y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos. Él es el que se sube, nadie le sube a la cruz. Según el poema de Juan de la Cruz, se suicida por amor. Evidentemente lo de ser suicidio no hay que tomarlo en sentido literal, ¿no? En realidad tendríamos que hablar de una entrega por amor, de una entrega por amor, donde evidentemente Jesús no muere desesperado, sino entregando su vida por amor a los demás. El árbol que aparece ahí, en el pastorcico, es el árbol de la cruz, el pastor es Dios,
La pastora es la humanidad entera. Jesús muere entregando su vida por la humanidad entera. El tema del pastorcito es muy bonito. San Juan de la Cruz se lo robó a alguien, no sabemos quién, y prácticamente copia casi todo, cambiando 2 o 3 palabras, y un poema que era más bien coloquial, popular, lo transforma en algo sublime, cambiando 2 o 3 palabras y añadiendo la última estrofa, ¿no? En ese poema tenemos un poco el drama de la redención, el amor de Cristo por la humanidad, el rechazo de la misma humanidad, y quizás uno de los aspectos más bonitos que quería destacar de este poema es el que nos encontramos en la estrofa 4, cuando está hablando el pastorcico, que es Cristo. Y fíjense lo que dice. Nos situamos en esa dinámica del Viernes Santo, del amor fiel de Dios siempre, de la cruz. Y dice el pastorcico: ay desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozar la mi presencia. Esta es una de las notas más fascinantes de todos los escritos de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz nunca condena, nunca, ni anatematiza a nadie, ni condena a nadie. Lo único que hace es lo que hace cualquier madre o cualquier padre cuando un hijo, pues no sé, toma el camino equivocado y termina por echar a perder su vida, ¿no? Todos lo conocemos, familias, problemas de lo que sea, de droga o de cualquier otra realidad, ¿no? Lo que hace Juan de la Cruz es lamentarse y pone esas palabras en boca del pastorcico, que es Cristo. Es decir, en San Juan de la Cruz descubrimos cómo es Dios, un Dios que no condena. Lo que hace es entristecerse cuando nosotros optamos por el camino equivocado en la vida. Y dice el pastorcico: ay desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia. Es decir, es la tristeza de Dios cuando optamos por caminos contrarios al amor. Y terminamos por hacernos daño a nosotros mismos y por echar a perder nuestras vidas. Entonces, esto se repite mucho en los escritos de San Juan de la Cruz. No condena, él tampoco, y está convencido de que Dios tampoco condena. Dios simplemente se lamenta, se entristece, porque muchas veces malgastamos la vida, o tomamos caminos equivocados, o echamos a perder nuestra existencia, ¿no? Bien, y pasamos al tercer momento, que es la noche dichosa, que tienen ahí. Yo lo he llamado el callado amor, el tiempo del silencio, el sábado santo, silencio, contemplación. El sábado santo es la antesala de una vida nueva, un mundo nuevo, ¿no? Que va a empezar con la vigilia pascual, con el domingo de resurrección. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Esa luz puede ser la luz de la fe, y lo es en el poema, pero también puede ser la luz de la Pascua. En la noche dichosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. La luz de la vigilia pascual, que está llegando ya, que se está anunciando, ¿no? Y que el ser humano puede experimentar en su propio corazón, en su propia interioridad, ¿no? Y en San Juan de la Cruz nos encontramos con una noche dichosa, pero una noche que está iluminada por la luz. La pregunta que a veces uno se puede hacer ante este poema: sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Cuando se va leyendo el conjunto del poema dices: ¿y este corazón de quién es? ¿Es el corazón de la amada, que ha ido a buscar al amado? ¿Es el corazón de la noche? ¿Es el corazón de cada uno de nosotros? ¿Es el corazón de Dios? Probablemente todo sea un poco verdad, ¿no? Es el corazón de cada uno de nosotros, que de alguna forma, cuando se abre de verdad a Dios, descubrimos que ese corazón está hecho de luz, la llama de amor viva, y está hecho de vida, de una vida infinita. Nos encontramos en ese tiempo también, que es el Sábado Santo, que es un tiempo de silencio, es el sábado eterno, es el descanso. Es decir, el sábado, según el relato de la creación, Dios descansó. En el Sábado Santo nosotros descansamos también, ¿no? Y nos invita San Juan de la Cruz a descansar. Él tiene un dicho de luz y amor que dice: date al descanso, echando de ti cuidados, agobios, angustias, y no se te dando nada de cuanto acaece. Yo siempre digo, medio en bromas, medio en serio, que de vez en cuando todos tenemos que darnos al descanso.
Convertirnos no en turistas del espíritu, sino en peregrinos del espíritu. Peregrinos del espíritu. Y aprender un poco a perder el tiempo como Dios manda. Perder el tiempo como Dios manda. Qué importante es esto. El sábado es eso. Es un tiempo de silencio contemplativo, si quieren, de un silencio para escuchar, porque el silencio cristiano es para que haya una resonancia de la palabra con mayúsculas, evidentemente de la palabra que es Cristo, de la palabra del Evangelio, ¿no? Ese es el tiempo clave la clave del verdadero silencio. El silencio además nos sitúa en una dinámica de la contemplación, una dinámica de la mirada. Dice San Juan de la Cruz que muchas veces cuando nos adentramos en el silencio y en esa dinámica contemplativa más propia del Sábado Santo, podemos sentirnos como perdidos. ¿Cuál es lo importante entonces? La fidelidad. La fidelidad, a pesar de todo, ¿no? Leo solo un texto suyo que dice él: los que de esta manera se vieren, a veces en la vida estamos como perdidos porque algo se va cambiando en nuestra forma de percibir a Dios, conviéneles que se consuelen, perseverando en paciencia, no teniendo pena, confíen en Dios, que es incapaz de abandonar a los que con sencillo corazón le buscan. Si buscamos de verdad a Dios, Dios siempre nos visita. Esa es la idea de Juan de la Cruz. Pero no cuando a nosotros nos gustaría. Es Dios el que decide cuándo visitarnos, ¿no? Él tiene un texto muy gracioso que es recordando esa escena bíblica del pueblo de Israel que estuvo 400 años en la esclavitud en Egipto, ¿no? Y en un momento determinado en el Éxodo podemos leer: he oído el clamor de mi pueblo. Y dice San Juan de la Cruz, pues ya es hora, después de 400 años, que lo escuche, ¿no? Pero luego lo explica muy bien. Dice él: evidentemente ha llegado el momento oportuno, el kairos, el momento de la gracia. Y es Dios el que decide cuándo visitarnos. Entonces, Juan de la Cruz insiste mucho. ¿Qué podemos hacer desde el lado humano? Pues sencillamente ser fieles. Hay 3 palabras que creo que definían muy bien la invitación de Juan de la Cruz. La fidelidad humilde y cotidiana. La fidelidad humilde y cotidiana a unas pocas cosas verdaderas. En cristiano podría ser la Eucaristía, una vivencia verdadera. En cristiano podría ser la meditación de la palabra bíblica, cotidiana. Hacer tiempos de silencio también, de meditación, de oración, como lo queramos llamar, ¿no? ¿Verdad que siempre decimos, no tengo tiempo, no tenemos tiempo? Es la cantinera que repite todo el mundo ahora. Pero es mentira. Es decir, la mayoría de las veces este argumento es falso. Ya voy terminando, tranquilos. Hay un texto muy bonito que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, de un gran teólogo, Romano Guardini, este teólogo alemán, que era de origen italiano, la familia, que hace ya casi 100 años precisamente hacía referencia a esto. Lo pongo de relieve porque me parece que es importante. La falta de tiempo. Todos decimos que nos falta tiempo, que no tenemos tiempo para hacer las cosas, que tal. Bueno, y él dice, comentando esto, pero fíjense, esto lo escribía hace casi ya 100 años, ¿no? Escribía lo siguiente. Dice: hay que dejar de engañarse a sí mismo y de querer engañar a Dios. Es mejor decirse sencillamente a uno mismo: no me da la real gana orar. Y punto. Dice, es que la verdad, es decir, el 99% de las veces es esto: no quiero orar, no me da la gana. Bueno, lo de real lo he puesto yo, pero eso lo utilizamos mucho los españoles, la real gana. No me da la real gana orar. Y él decía, cuando nos decimos esas verdades es cuando podemos empezar a cambiar. Y probablemente algo cambie en mi vida, si soy capaz de reconocer que eso no es más que un autoengaño, ¿no? Un autoengaño, porque dedicamos y perdemos el tiempo en 1000 cosas. En vídeos de perritos o de lo que sea, pasando ahí de esos vídeos de cuestiones absolutamente triviales, rápidamente consumibles y sustituida por otra todavía más trivial. Piensen ustedes en esos vídeos, que yo lo he hecho también, que vemos a veces, ¿qué sacamos de eso al final? Nada. Pasar el rato, pero sin ninguna resonancia existencial. No toca nuestra vida al final, ¿no? Por lo tanto, ahí tendríamos otro aspecto importante, ¿no?, de vivir esos tiempos de gratuidad, de ocio,
que nos va a ir llevando casi al final y que nos abre también a otro aspecto que es fundamental en el Sábado Santo, la Vigilia, el Domingo de Resurrección ya, que es la vida infinita. Del silencio contemplativo a la apertura. Esta expresión lo utiliza, es uno de los adjetivos preferidos de San Juan de la Cruz. Vida infinita, fuente infinita de amor, amor infinito, ¿no? Que nos lleva ya al último apartado, que es muy breve. Yo lo he titulado La noche serena. La noche serena. Está inspirado en una estrofa que tiene recogida del cántico, ¿no? Es el momento ya final del abandono confiado en la vida. Yo creo que cuando Juan de la Cruz habla de esa experiencia de apertura a la vida infinita, a la resurrección, utiliza una de las imágenes más fascinantes y más poderosas para describir esa nueva experiencia del cielo anticipado. Al final del cántico espiritual casi, tienen ahí la estrofa 39, donde dice él que ese cielo anticipado será una nueva primavera en libertad. Yo creo que es la mejor forma de describir el cielo. Una nueva primavera en libertad. Y ese es el comentario que hace a esa estrofa última, esa que dice el aspirar del aire, de cántico. El canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire, en la noche serena, con llama que consume y no da pena. Fíjense que ahí está todas las obras de Juan de la Cruz. El canto, cántico espiritual, el canto de la dulce Filomena, la noche oscura, la noche serena, con llama que consume, la llama de amor viva. Todas las grandes obras estarían ahí condensadas de Juan de la Cruz. Cuando él comenta esta estrofa y utiliza la imagen de la primavera en libertad para hablar ya de ese cielo anticipado, de la resurrección, escribe lo siguiente: porque así como el canto de la Filomena, que es el ruiseñor, se oye en la primavera, pasados ya los fríos y lluvias y variedades del invierno, y hace melodía al oído y al espíritu recreación, así en esta actual comunicación y transformación de amor que tiene ya la esposa en esta vida, ya se ha gustado de una transformación de amor. En cierto sentido ya se ha tocado el cielo. Ya se ha tocado el cielo, de alguna forma, el místico ha tocado algo. Amparada ya y libre de todas las turbaciones, continúa en el comentario, dice, siente ahora una nueva primavera en libertad y anchura y alegría de espíritu. Eso es lo que nos espera a todos, al final del viaje de la vida, según San Juan de la Cruz. Y que él ya lo ha gustado, o lo ha pregustado, de alguna manera, ¿no? Cuando leo esto siempre me recuerda aquel poema famoso de esta poetisa gallega, Rosalía de Castro, ¿no? Dicen que no hablan las plantas, y en un momento determinado ella dice, o habla de la eterna primavera de la vida y de los campos. ¿Acaso no es eso el cielo? La eterna primavera de la vida y de los campos. En realidad, lo que está haciendo referencia aquí San Juan de la Cruz, hablar de ese mundo lleno de alegría y de libertad, como un cielo anticipado, está hablando de ese hogar entrañable que, si somos sinceros, a todos nos gustaría vivir ahí. A todos nos gustaría vivir en ese mundo, o todos de alguna forma lo anhelamos. Un mundo en el que de alguna forma podríamos decir que se pregusta la presencia de Dios, pero siempre con esas dos claves. Miguel de Cervantes, que a mí me gusta mucho, decía que allá en ese mundo, y cito palabras literales suyas, dice él, andarán corriendo la alegría y saltando el contento. Corriendo la alegría y saltando el contento. Bien, pues ya para terminar un poco esto, comenzábamos este viaje con la noche amable, el Jueves Santo, la noche del amor comprometido. Avanzábamos después por la noche oscura de Dios, el amor fiel, el viernes, para terminar en la noche dichosa y el callado amor del sábado. Son los 3 días del triduo pascual, pero en realidad es toda la Cuaresma. Y yo diría más, es toda la vida humana, es el viaje de la vida humana. El poeta mexicano Amado Nervo condensó esta vivencia en 3 versos, yo diría de antología, ¿no? Es un poema muy famoso suyo, un soneto, que se titula En paz.
ese que empieza diciendo, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Y termina con estos 3 versos este poeta. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Noches de penas, noches buenas y noches serenas, de todo tiene que haber en el viaje de la vida humana. Quizás el secreto de todo esté, nos diría San Juan de la Cruz, en esa fidelidad humilde y cotidiana, al camino del amor, venga lo que venga y pase lo que pase, en todos los ámbitos de la vida cristiana, en la celebración gozosa de una Eucaristía, en medio de los miedos y de las cruces de la vida, la fidelidad al amor, pase lo que pase, en la vivencia de un silencio contemplativo, y porque en esta vida todos estamos en camino, y el único destino que tenemos es el paraíso, el único, no hay otro destino. Lo decía ya un gran escritor, autor, teólogo del siglo II, Ireneo de León. Estamos en camino al paraíso. El paraíso no es lo que nos cuenta el Génesis, la Biblia. Él decía que eso es un retrato muy pobre del paraíso. Lo que nos espera al final es infinitamente mejor de lo que nosotros somos capaces de soñar o de imaginar. Esa es la meta que nos espera. Ese amor último de encuentro con Dios, que a la vez es, y esto me parece muy importante, es meta y es camino. El amor es la meta y el amor es el camino. Yo recuerdo una vez caminando hacia la Puerta del Sol, ahí en la plaza del Teatro de la Ópera, había un yogui a las 7:30 de la mañana haciendo yoga en el suelo y tenía puesta una frase, de vez en cuando ponía una frase que me llamó a mí la atención, la vi hace años, y decía lo siguiente: la paz no es la meta, la paz es el camino. Y lo mismo vale para el amor. En cierto sentido, yo creo que aquí se mueve en esta misma línea Juan de la Cruz. El amor no solo es la meta, el amor es también el camino. Es el tiempo de Cuaresma, el tiempo de la vida humana en el que estamos invitados a hacer ese camino para terminar en el abandono confiado. Y ese abandono es lo que tienen ya en la última estrofa, que es el cierre del poema de la noche oscura. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Y me voy a permitir, si me permiten ustedes ya un minuto más, escuchar una pequeña versión muy breve cantada de esta estrofa que nos puede servir un poco de cierre también. Bien, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Antonio, por esta conferencia, esta reflexión que nos introduce también este tiempo de Cuaresma que estamos comenzando y que lo ilumina de una forma tan hermosa. Bien, pues tenemos un tiempo también para poder plantear alguna pregunta. Padre, que ha dado la conferencia, tengo el honor de haberle escuchado en Ávila, en la Universidad de la Mística, ¿se acuerda usted? Cántico espiritual, cántico, que hablábamos del misticismo, con lo importante que sería. Entonces yo no me voy a decir una cosa que dice San Juan de la Cruz, o lo he leído a unas monjitas, o sea, a unas hermanas de él, para ver que el Señor también lo da. Y lo sabrán ustedes mejor que yo, cuando le dice una hermana: Padre mío, ¿de dónde saca usted esas poesías y esos escritos tan maravillosos? ¿O los hace usted de su cosecha, podríamos decir? Y él la contesta: hija mía, sí,
Unas cosas me las da Dios y otras yo las busco, pero lo más importante es lo que Dios da. Entonces yo me quedo con eso, que Dios, para hacer todas esas cosas, y ellos, esos dos santos místicos, que además yo, pues, por muchas razones los quiero mucho, pues es verdad que el Señor te da, pero también hay que buscar y hay que abundar y hacerlo. Sí, de acuerdo, sí. No, nada, es simplemente yo creo que de acuerdo. Es decir, yo creo que al fin y al cabo eso es parte de la condición humana. Por una parte está la inspiración divina, pero también está el trabajo. La vida es don y tarea, en todos los ámbitos casi de la vida humana. Es decir, yo cuando he querido un poco seleccionar algunos versos de Juan de la Cruz, yo creo que es que la poesía de Juan de la Cruz tiene un encanto especial, ¿no? Decía Miguel de Unamuno, que Miguel de Unamuno era muy extremista a veces, y decía: dentro de no sé cuántos años, cuando la ortodoxia católica no sea más que una reliquia que no le importe a nadie, decía, los versos de Juan de la Cruz seguirán iluminando la mente y calentando el corazón humano. Como diciendo que los versos de San Juan de la Cruz serán eternos. Era Miguel de Unamuno, ya saben que era un poco extremista en esto. Pero no le faltaba algo de razón. Es decir, yo creo que la poesía de Juan de la Cruz, como decía Mancio Prada, que es el que ha versionado, puesto en algunas de los poemas, ¿no? Les ha puesto música, decía él, es que la poesía de Juan de la Cruz la puedes escuchar 1 y 1000 veces y siempre te parece nueva. No te cansa nunca. Es decir, por eso yo digo siempre, mire usted, es mejor leer 40 veces la poesía de San Juan de la Cruz que leer los últimos 40 libros de poesía del mercado, porque no le van a decir casi nada. Y leer a los grandes siempre te va a decir algo, ¿no? Y la poesía, cuando primero es una poesía biográfica, Juan de la Cruz está contando lo que ha vivido, es su vida real. Pero es que no solo es una poesía biográfica, es que cuando se escucha en una versión cantada, casi como auténticos mantras, lo que decía al principio, se interiorizan, se convierten en la persona en una segunda naturaleza y nos ayudan a vivir a Dios de una manera nueva, distinta, a identificarnos un poco con San Juan de la Cruz y vivir un poco lo que él vivió, sentir lo que él sintió y evidentemente luego cada uno hacer su propio camino. Como decía León Felipe, este gran poeta zamorano, para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz del sol y un camino virgen Dios. Es decir, cada persona tiene que hacer su propio camino. Eso es lo fascinante de la vida humana. Eso es lo fascinante, ¿no? Padre, tengo que darle las gracias de una manera también muy general, pero muy particular, porque me di cuenta que sigue usted trabajando y profundizando, pero muchísimo, muchísimo, porque yo les he oído en San Juan de la Cruz, ¿sí? Estas conferencias que nos ha dado, eran 10 días aproximadamente, y me di cuenta del trabajo que esto le lleva a usted, y no ignoro esa vivencia personal también que lleva y puede irradiar todavía muchos años. Gracias, pero exagera mucho, ¿eh? No, nada. Ojalá fuera algo de eso, ¿verdad? Yo no soy más que un campesino del sur de Valladolid y que estudió de la adolescencia, eso sí, donde San Juan de la Cruz, en Medina del Campo, ahí donde pasó también unos cuantos años. Es decir, algo me toca por eso, pero por lo demás... Pero gracias de todas formas. Yo quiero decir que me ha encantado la parte de la fidelidad humilde y cotidiana, ¿no? Fidelidad humilde y cotidiana, yo decía. A mí me parece que eso es muy importante, sí. Yo cada día estoy más convencido de que al final, cuando van pasando los años, es decir, todos andamos buscando algo, ¿no? Leemos 1000 libros, hacemos experiencias de un tipo, de otro, pero al final te das cuenta de que son muy pocas las cosas verdaderas y las que llenan una vida humana, ¿no? Muy pocas, ¿no? Por eso yo creo que cuidar esos aspectos casi cotidianamente, una fidelidad humilde y cotidiana, es decir, una vivencia verdadera de la Eucaristía, ¿no? Que es fascinante cuando lo vivimos de verdad y de manera auténtica. Una escucha a corazón de la palabra de Dios, del Evangelio especialmente.
y tener tiempos de silencio. Es decir, eso de no tengo tiempo es una mentira. Estoy convencidísimo de eso, ¿no? Es verdad, yo conozco gente que tiene muchas tareas, pero yo siempre digo, a veces hay que decir no, y además no pasa nada, el mundo va a seguir adelante. Es decir, perdonen por el ejemplo que voy a poner, un poco drástico quizá, pero aquí, si los que estamos aquí, y sobre todo lo digo por mí, esta noche nos morimos, no va a pasar nada. Es decir, nos van a llorar los familiares, van a sufrir, pero el mundo va a seguir adelante. Quiero decir que nadie es imprescindible, nadie. Y por lo tanto, mucho menos nuestras acciones. Es decir, lo que hacemos es totalmente relativo. Es decir, si lo dejamos de hacer, el mundo sigue adelante, pero perfectamente. Yo digo medio en bromas, medio en serio, y si me muero yo, el mundo va a estar un poco mejor. Es decir, porque aquí nadie es... No, pero sí es una invitación a relativizar sanamente lo que hacemos, ¿no? Porque vivimos agobiados, yo creo, por hacer cosas y luego perdemos el tiempo en muchas cosas, en muchas, todos. Es decir, yo diría que la mayoría. Habrá excepciones, no digo que no haya excepciones, pero por desgracia pues perdemos el tiempo en cosas irrelevantes muchas veces, ¿no? A mí me gusta pensar que deberíamos intentar dedicar por lo menos una parte del día, sea en el trabajo, sea comiendo, sea a algo que tenga resonancia existencial, que toque de verdad nuestra existencia, que toque lo profundo de nuestros corazones, ¿no? Y evidentemente para alguien creyente la resonancia está siempre conectada con ese sentimiento de una presencia que nos acompaña, que nos envuelve, que habita dentro de nosotros. Es decir, yo creo que me gusta cada vez más la palabra resonancia. Es decir, ¿qué tiene resonancia al final del día? ¿Lo que he hecho tiene alguna resonancia? Es decir, si es que dentro de 4 días nos vamos a morir todos. Esa es la realidad, ¿eh? No es por ponerme aquí trágico y nada. Si es que es tan natural nacer como morir. Y no pasa nada. Es decir, que eso es la vida humana, es así, ¿no? Bueno, no sigo, que si no... A mí estoy echando aquí un sermón. Yo quiero solamente dar las gracias porque me ha parecido tan novedosa este enfoque para vivir la Semana Santa, el Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado. En clave de la noche oscura es que me ha encantado, de verdad. Este año la voy a vivir de distinta manera. Bueno. Así que muchas gracias. Gracias a vosotros. Porque es muy creativo. Sí, es un poco arriesgado también, pero en fin, vale, sí.